Hace apenas 10 minutos, el trágico final del padre Marcos Gálvez estremeció a todos, un desenlace inesperado que nadie pudo prever, mientras su vida, llena de devoción, secretos y desafíos personales, se desplegaba en la memoria de quienes lo conocieron. Su infancia, marcada por la disciplina y el amor de sus padres, los primeros juegos en patios de tierra, las risas con amigos, los consejos de maestros y familiares, los primeros momentos de soledad que enseñaron resiliencia y paciencia, cada recuerdo impregnado de ternura, miedo y aprendizaje, moldeando un carácter firme, pero sensible. Su juventud surgía en la mente de quienes lo rodeaban con intensidad, los años en que decidió entregarse al sacerdocio, los días de estudio intenso, los sacrificios personales, las largas horas de oración y reflexión, las primeras misas celebradas, mezcladas con la conciencia de que la vida espiritual trae tanto gratificación como responsabilidades, críticas y momentos de soledad profunda. Se dice que durante sus últimos días, el padre Marcos escribía mentalmente cartas que nunca serían enviadas, palabras dirigidas a familiares, colegas y fieles, llenas de gratitud, confesiones y reflexiones sobre decisiones que marcaron su vida y su ministerio, mientras su respiración se hacía más pausada y su cuerpo sentía el peso de los años y la enfermedad, recreando en su mente cada sermón, cada consejo dado, cada lágrima compartida, cada abrazo recibido, junto con los momentos de duda, tensión y emociones reprimidas que pocos conocieron, emergiendo también recuerdos de relaciones complejas, amistades que se rompieron, afectos truncos y conversaciones inconclusas, intentando reconciliar cada error, cada malentendido y cada oportunidad perdida. Cada pensamiento se mezclaba con emociones profundas de orgullo, arrepentimiento, nostalgia y gratitud. Los minutos de introspección se convirtieron en un espacio donde pasado y presente se fusionaban, reviviendo escenas de su vida ministerial y personal, las misas, los bautizos, las confesiones, las reuniones con fieles, pero también la soledad, la incomprensión y la presión constante de mantener una fe ejemplar. Su diálogo interno prolongado lo llevó a cuestionarse, perdonarse, agradecer y comprender la totalidad de su vida, desde los logros hasta los errores, desde los afectos hasta la soledad, intentando hallar reconciliación y paz interior, cada elección, cada acierto y cada falla examinados con detalle emocional intenso. Emergiendo también recuerdos de momentos privados, conversaciones con amigos íntimos, gestos de cariño que quedaron en la memoria, palabras no pronunciadas y reconciliaciones que solo existieron en su mente, todo ello mezclado con una conciencia clara de la fragilidad de la existencia y de la importancia de vivir con autenticidad, mientras reflexionaba sobre cómo su vocación había moldeado su vida, pero también dejado cicatrices invisibles, momentos de duda, temor y presión, así como oportunidades de aprendizaje, crecimiento y autodescubrimiento. Finalmente, al concluir esta profunda introspección, el padre Marcos alcanzó un estado de calma y liberación, mostrando al mundo un lado humano, vulnerable y profundamente sincero que pocas veces se había revelado públicamente, dejando un testimonio intenso de introspección, emociones y experiencias que recuerdan que detrás de cualquier figura pública o líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, un relato que revela la verdadera dimensión de la existencia más allá del deber, la fama o el respeto público, demostrando que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando alguien decide abrir su corazón y confesar aquello que nadie esperaba escuchar, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que marcará su historia y la memoria de quienes lo conocieron para siempre, un testimonio que nos recuerda que cada vida, incluso la más dedicada y admirada, está llena de emociones, contradicciones y momentos de profunda reflexión que el mundo exterior rara vez puede percibir, mostrando que cada instante vivido, cada decisión, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás. Mientras la noche caía lentamente, la figura del padre Marcos Gálvez permanecía en el recuerdo de todos, su vida desplegada en escenas vividas que mezclaban devoción, sacrificio y humanidad, su mente reviviendo su infancia, los días de escuela y juegos, los primeros retos que lo hicieron resiliente, los consejos de padres y maestros, las pequeñas alegrías y frustraciones, los momentos de soledad que enseñaron paciencia y reflexión, cada recuerdo impregnado de emoción, ternura y aprendizaje, pero también de dudas y temores que moldearon su carácter. Su juventud surgía con intensidad, los años de formación sacerdotal, las largas horas de estudio, oración y meditación, los primeros bautizos y misas, las enseñanzas transmitidas, mezcladas con la conciencia de que su vocación traería tanto gratificación como responsabilidades abrumadoras, momentos de soledad y críticas. Se dice que durante sus últimos días, escribía mentalmente cartas que nunca serían enviadas, dirigidas a familiares, amigos y fieles,
llenas de gratitud, disculpas y reflexiones sobre las decisiones que marcaron su vida y ministerio, mientras su respiración se hacía más pausada y su cuerpo sentía el peso de los años y la enfermedad, recreando cada sermón, cada confesión escuchada, cada consejo dado, cada lágrima compartida, junto con los momentos de tensión, presión y emociones reprimidas que pocos conocieron, emergiendo también recuerdos de relaciones humanas complejas, amistades que se rompieron, afectos, truncos y conversaciones inconclusas, intentando reconciliar cada error, malentendido y oportunidad perdida. Cada pensamiento se mezclaba con emociones profundas de orgullo, arrepentimiento, nostalgia y gratitud. Los minutos de introspección se convirtieron en un espacio donde pasado y presente se fusionaban, reviviendo escenas de su vida ministerial y personal. Los rituales religiosos, las misas, bautizos, confesiones, encuentros con fieles, pero también la soledad, la incomprensión y la presión constante de mantener una imagen de fe ejemplar. Su diálogo interno prolongado lo llevó a cuestionarse, perdonarse, agradecer y comprender la totalidad de su vida, desde los logros hasta los errores, desde los afectos hasta la soledad, intentando hallar reconciliación y paz interior, cada elección, cada acierto y cada falla examinados con detalle emocional intenso. Emergiendo también recuerdos de momentos privados, conversaciones con amigos íntimos, gestos de cariño que quedaron en la memoria, palabras no pronunciadas y reconciliaciones que solo existieron en su mente. Todo ello mezclado con una conciencia clara de la fragilidad de la existencia y la importancia de vivir con autenticidad, mientras reflexionaba sobre cómo su vocación había moldeado su vida, pero también dejado cicatrices invisibles, momentos de duda, temor y presión, así como oportunidades de aprendizaje, crecimiento y autodescubrimiento. Mientras el reloj avanzaba y la noche se hacía más profunda, el padre Marcos sentía como cada instante de su vida se entrelazaba con las enseñanzas que había transmitido, con cada persona a la que había guiado, con cada historia de fe, dolor y esperanza que había escuchado, mientras su mente reconstruía escenas de ministerio, viajes, encuentros con comunidades, las dificultades de mantener la fe en tiempos de adversidad, los momentos de silencio y oración en los que buscaba respuestas, y los instantes de alegría compartida con sus fieles, recordando que cada gesto, cada palabra y cada decisión habían formado parte de la totalidad de su existencia. Finalmente, al concluir esta introspección profunda, alcanzó un estado de calma y liberación, mostrando al mundo un lado humano, vulnerable y profundamente sincero que pocas veces se había revelado públicamente, dejando un testimonio intenso de introspección, emociones y experiencias que nos recuerdan que detrás de cualquier líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, un relato que revela la verdadera dimensión de la existencia más allá de la fe, la autoridad o la admiración pública, demostrando que la introspección, la aceptación y la reconciliación interna son esenciales, y que la complejidad de la experiencia humana se revela plenamente cuando alguien decide abrir su corazón y confesar aquello que nadie esperaba escuchar, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que marcará su historia y la memoria de quienes lo conocieron para siempre, un testimonio que nos recuerda que cada vida, incluso la más dedicada y admirada, está llena de emociones, contradicciones y momentos de profunda reflexión que el mundo exterior rara vez puede percibir, mostrando que cada instante vivido, cada decisión, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás. Y que la verdadera grandeza radica en la autenticidad con la que vivimos, en la valentía de enfrentar nuestros miedos internos y en la honestidad de confrontar aquello que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, revelando finalmente la fuerza y humanidad del padre Marcos Gálvez tal como nadie antes había escuchado. A medida que la madrugada avanzaba y el silencio envolvía cada rincón, la mente del padre Marcos Gálvez revivía los momentos más significativos de su existencia, desde los primeros días de oración en soledad, hasta los actos de servicio que definieron su vocación. Recordaba los rostros de quienes había guiado espiritualmente, los nombres que quedaban grabados en su memoria, las lágrimas de consuelo, los abrazos de esperanza y los consejos ofrecidos con sinceridad, mientras cada experiencia se mezclaba con recuerdos de dificultades personales, dudas silenciosas y momentos de profunda introspección que pocos conocieron. En su pensamiento emergían también los días en que enfrentó conflictos dentro de la iglesia, tensiones con colegas y fieles, momentos en que tuvo que tomar decisiones difíciles, renunciando a la comodidad o a la aprobación externa para seguir lo que sentía correcto, cada uno de esos instantes cargados de responsabilidad, miedo y determinación. Durante esas horas, el padre Marcos recreaba en su mente las cartas imaginarias que jamás serían enviadas, palabras llenas de gratitud hacia quienes lo habían apoyado, disculpas a aquellos con quienes hubo malentendidos, y confesiones sobre errores propios, mientras su respiración se hacía más lenta y consciente, y su cuerpo sentía el paso inexorable del tiempo.
Cada recuerdo de su ministerio se entrelazaba con emociones profundas de orgullo, arrepentimiento, nostalgia y satisfacción, recordando bautizos, misas, confesiones, visitas a enfermos y comunidades necesitadas, reuniones con líderes y fieles, mientras revivía momentos de tensión, alegría, miedo y esperanza que habían marcado su camino, y cada gesto y palabra dada se presentaba en su memoria con la intensidad de quien entiende que su legado está hecho de cada instante vivido. Mientras pensaba en su infancia y juventud, recordaba los primeros juegos con amigos, las enseñanzas de sus padres y maestros, los retos que lo hicieron fuerte y resiliente, los primeros momentos de soledad que enseñaron paciencia, cada recuerdo impregnado de ternura, miedo y aprendizaje, y cómo esos primeros años definieron su carácter y sus decisiones posteriores. En su mente también surgían los días de estudio, los sacrificios personales, las largas noches de oración y meditación, y los desafíos de mantenerse firme en la fe frente a adversidades y críticas, mientras sus emociones fluctuaban entre gratitud por la vida vivida y tristeza por lo que quedó pendiente, por palabras no dichas y reconciliaciones que nunca llegaron. Todo ello se mezclaba con una profunda conciencia de la fragilidad de la existencia, de la importancia de vivir con autenticidad y de reconocer la dimensión humana de cada acto, mientras recordaba cómo su vocación había moldeado su vida, dejando cicatrices invisibles, momentos de duda, temor y presión, pero también oportunidades de aprendizaje, crecimiento y descubrimiento personal. Finalmente, al llegar a las últimas horas de su existencia, el padre Marcos Gálvez alcanzó un estado de aceptación y paz interior, mostrando al mundo un lado humano, vulnerable y profundamente sincero, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que revelan que detrás de cualquier líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, un relato que demuestra que la verdadera grandeza reside en la autenticidad, en la valentía de enfrentar los miedos internos, en la honestidad de confrontar aquello que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que marcará su historia y la memoria de quienes lo conocieron para siempre, un testimonio que nos recuerda que cada vida, incluso la más dedicada y admirada, está llena de emociones, contradicciones y momentos de profunda reflexión que el mundo exterior rara vez puede percibir, mostrando que cada instante vivido, cada decisión, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás. A medida que la noche se profundizaba y el silencio se volvía absoluto, la mente del padre Marcos Gálvez se sumergía en recuerdos que entrelazaban su vida espiritual con su humanidad más íntima, cada instante de su existencia cobrando un significado renovado. Rememoraba los primeros años de seminario, los días interminables de estudio y oración, los compañeros con quienes compartió risas y dudas, los maestros que lo guiaron y los desafíos que enfrentó para mantener su fe firme, mientras su corazón latía con intensidad al revivir cada decisión que marcó su camino. Recordaba con claridad cada misa celebrada, cada confesión escuchada, cada consejo dado con la esperanza de aliviar el dolor ajeno, y como cada gesto, aunque pequeño, dejaba huellas profundas en quienes lo rodeaban. Surgían también recuerdos de sus relaciones humanas más complejas, los momentos de fricción con colegas, amistades que se rompieron, afectos que no se consolidaron y palabras que nunca se dijeron, generando una mezcla de arrepentimiento y aprendizaje, mientras su mente intentaba reconciliar cada error, malentendido y oportunidad perdida. Durante esas horas finales, escribía mentalmente cartas que jamás serían enviadas, mensajes de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas a quienes pudo haber herido, reflexiones sobre decisiones difíciles y confesiones sobre miedos internos, mientras su respiración se volvía más lenta y consciente del paso inevitable del tiempo. Su vida revivía en un flujo continuo de escenas, visitas a enfermos, momentos de oración en solitario, predicaciones intensas, encuentros con comunidades necesitadas, y cada uno de estos recuerdos traía consigo emociones profundas de orgullo, tristeza, gratitud y amor, mezcladas con la sensación de que cada instante vivido formaba parte de un legado mayor que trasciende la muerte. Mientras meditaba sobre su infancia, recordaba los juegos, las primeras enseñanzas de sus padres, las amistades de la niñez, los primeros fracasos y las primeras victorias, cada experiencia dejando una marca indeleble en su carácter y decisiones posteriores. Su juventud se desplegaba en la memoria con intensidad, los sacrificios personales, las largas noches de oración, los desafíos de mantener la fe frente a la adversidad, las tensiones con la autoridad y la crítica, y como cada obstáculo superado reforzó su vocación y su resiliencia, todo se mezclaba con una profunda conciencia de la fragilidad de la existencia, de la impermanencia de la vida y de la importancia de vivir con autenticidad, de asumir responsabilidades, de aceptar errores y de reconciliarse con uno mismo y con los demás. Mientras las primeras luces de la madrugada iluminaban el horizonte, el padre Marcos sentía que cada recuerdo,
cada emoción y cada reflexión formaban parte de un todo que constituía su vida, su legado y su humanidad, entendiendo que detrás de la figura pública existía un ser humano enfrentando dudas, arrepentimientos y emociones que pocos podían comprender. Finalmente, en su último instante, alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado vulnerable, sincero y profundamente humano que pocas veces se había revelado públicamente, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerda que cada vida, incluso la más admirada y dedicada, está llena de contradicciones, momentos de reflexión profunda, emociones complejas y decisiones difíciles, y que la verdadera grandeza reside en la autenticidad con que enfrentamos nuestros miedos internos y en la valentía de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá en la memoria de quienes lo conocieron para siempre, mostrando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que cada vida, por más pública o admirada, es un tejido de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo y la percepción externa. Con el amanecer aproximándose, el padre Marcos Gálvez permanecía en su mundo interior, cada recuerdo y pensamiento fluyendo con una claridad y profundidad que pocas veces había experimentado, reviviendo los momentos que definieron su vida y su vocación. Recordaba con intensidad cada ceremonia celebrada, cada bautizo, cada misa, cada confesión escuchada con atención y compasión, y como cada gesto, cada palabra y cada mirada habían dejado huella en las personas a su alrededor, recordando con especial claridad aquellos momentos en que sus consejos habían sido un bálsamo para quienes enfrentaban dolor, pérdida o desesperanza. Surgían también las memorias de sus días más difíciles, cuando la fe se enfrentaba a la duda, cuando el cansancio físico y emocional parecía insuperable, cuando tuvo que reconciliar sus propios miedos y debilidades con la imagen de fortaleza que debía proyectar, y como en esos momentos de vulnerabilidad había encontrado, silenciosamente, la fuerza para continuar. Apoyándose en la oración, la meditación y la confianza en algo superior, en su mente también surgían cartas imaginarias que nunca serían enviadas, llenas de gratitud hacia quienes lo habían apoyado, disculpas a quienes había herido, confesiones sobre errores y momentos de debilidad, reflexiones sobre decisiones difíciles y mensajes de esperanza. Mientras su respiración se volvía más tranquila y consciente de la cercanía de su final, cada palabra escrita en la mente con la intensidad de quien sabe que la vida es efímera y que el tiempo para expresar lo que realmente importa se agota, revivía a sí mismo la memoria de su infancia, los juegos, los primeros aprendizajes, los momentos de risa y de miedo, y como esos años iniciales habían cimentado su carácter, su disciplina y su sentido de compasión, recordando cómo incluso los pequeños errores de la niñez se convirtieron en lecciones de humildad y resiliencia. Su juventud emergía en un torrente de recuerdos, los días de seminario y estudio, las largas horas de oración, la entrega a la vocación, los desafíos enfrentados, las amistades y los conflictos, y la manera en que cada experiencia había reforzado su fe y su compromiso con su ministerio, mientras comprendía que cada obstáculo superado era parte de un aprendizaje más grande y profundo. A medida que el día se iluminaba, el padre Marcos sentía como cada acto, cada emoción y cada reflexión se entrelazaban en un tejido de experiencias que conformaban su vida completa, su legado y su humanidad, y entendía que detrás de cada figura pública o líder espiritual existe un ser humano que enfrenta emociones, arrepentimientos y decisiones que pocas veces se conocen. Finalmente, mientras la luz del amanecer iluminaba su entorno, alcanzó un estado de paz interior y aceptación, mostrando al mundo un lado vulnerable, sincero y profundamente humano, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que nos recuerdan que cada vida, incluso la más admirada y dedicada, está llena de contradicciones, momentos de reflexión profunda y decisiones difíciles, y que la verdadera grandeza reside en la autenticidad con que enfrentamos nuestros miedos, en la valentía de abrir nuestro corazón y en la honestidad de confrontar aquello que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada, la más pública y la más admirada, está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, revelando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Marcos Gálvez tal como nadie antes había escuchado. A medida que el día avanzaba lentamente, la mente del padre Marcos Gálvez recorría con intensidad cada instante de su vida, entrelazando recuerdos de su infancia, juventud, ministerio y decisiones difíciles en un flujo continuo de emociones. Recordaba los primeros días de escuela y seminario, las horas de estudio, los momentos de oración en soledad y los consejos de maestros y superiores,
y como cada experiencia lo había preparado para la vida de entrega y devoción que asumiría, surgían también las memorias de su ministerio, los encuentros con fieles, las visitas a enfermos y comunidades necesitadas, las palabras de aliento dadas en momentos de dolor y desesperanza, y como cada gesto, aunque pequeño, había marcado la vida de otros, dejando una sensación de propósito y significado en su existencia. Durante esas horas, el padre Marcos recreaba en su mente cartas que jamás serían enviadas, llenas de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas a quienes pudo haber herido, confesiones sobre errores cometidos, reflexiones sobre decisiones difíciles y palabras de esperanza y fe, mientras su respiración se volvía más lenta, consciente de que cada momento de su vida había sido valioso, y que su legado se medía en cada alma a la que había tocado. Emergían recuerdos de su infancia, los juegos y aprendizajes, las primeras alegrías y decepciones, los primeros afectos y desilusiones, los pequeños retos que formaron su carácter, cada recuerdo impregnado de emoción, ternura y aprendizaje, y como esos primeros años habían sentado las bases de su compasión y disciplina, su juventud surgía con intensidad, los días de estudio y oración, los sacrificios personales, las amistades, los conflictos, los primeros retos frente a la autoridad y las críticas, y como cada experiencia había fortalecido su fe y su compromiso con la vocación que eligió, enseñándole que cada obstáculo superado era parte de un aprendizaje mayor. Mientras la mañana avanzaba, el padre Marcos revivía los momentos más significativos de su ministerio, bautizos, misas, confesiones, encuentros con comunidades, momentos de alegría y lágrimas compartidas, y como cada gesto, palabra y decisión había dejado una huella en quienes lo rodeaban, mientras él mismo aprendía la importancia del perdón, la paciencia y la empatía. Todo ello se mezclaba con una profunda conciencia de la fragilidad de la existencia, de la impermanencia de la vida, de la importancia de vivir con autenticidad, asumir responsabilidades, aceptar errores y reconciliarse con uno mismo y con los demás. En su mente surgían también los momentos de soledad más intensos, cuando enfrentó dudas sobre su fe, cuando el cansancio físico y emocional parecía insuperable, y cómo, a pesar de todo, encontró la fuerza en la oración, la meditación y la confianza en un propósito superior, comprendiendo que cada desafío, cada miedo y cada decisión formaban parte de un legado mayor. Finalmente, al acercarse el momento de su despedida, el padre Marcos Gálvez alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado humano, vulnerable y profundamente sincero, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerdan que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, revelando que la verdadera grandeza reside en la autenticidad, en la valentía de enfrentar los miedos internos y en la honestidad de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada y pública está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, mostrando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Marcos Gálvez tal como nadie antes había escuchado. Mientras la luz del día se intensificaba, la mente del padre Marcos Gálvez se sumergía en un torrente de recuerdos que abarcaban toda su existencia, desde la infancia hasta sus últimos momentos, cada instante cargado de significado y emoción. Recordaba con detalle los primeros pasos en la fe, los juegos en el patio de su hogar, las primeras enseñanzas de sus padres sobre disciplina, amor y compasión, los momentos de soledad que enseñaron paciencia y resiliencia, y como cada experiencia temprana había sentado las bases de su carácter y de su vocación futura, surgían también los recuerdos de su juventud, los días en que decidió entregarse al sacerdocio, las largas horas de estudio, oración y reflexión, los primeros retos enfrentados, los conflictos con compañeros y superiores, los pequeños triunfos que fortalecieron su confianza y los fracasos que lo hicieron más humano y humilde. Durante estas horas finales, el padre Marcos recreaba en su mente cartas imaginarias que nunca serían enviadas, llenas de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas a quienes pudo haber herido, confesiones sobre errores y decisiones difíciles, palabras de consuelo para quienes habían compartido su vida y reflexiones sobre la trascendencia de cada acto y palabra dicha. Revivía los momentos más importantes de su ministerio, cada misa, bautizo, confesión y encuentro con fieles, recordando cómo cada gesto, cada palabra y cada decisión habían dejado una marca en la vida de quienes acudieron a él, en busca de guía y esperanza, y cómo esas experiencias lo llenaban de orgullo, pero también de una profunda humildad y conciencia de sus propias limitaciones. Surgían recuerdos de los desafíos enfrentados, los momentos de duda sobre su fe, las noches de cansancio y desesperanza, las críticas y presiones externas,
Y como en cada circunstancia había encontrado fuerza en la oración, en la meditación y en la certeza de que su vocación tenía un propósito mayor, cada obstáculo transformándose en lección de paciencia, resiliencia y entrega. Mientras la mañana avanzaba, la mente del padre Marcos se llenaba de imágenes de la infancia de sus fieles, sus alegrías, penas y esperanzas compartidas, y como él había sido testigo y guía en sus momentos más significativos, comprendiendo que su vida estaba intrínsecamente ligada a la de quienes lo rodeaban, surgían también reflexiones sobre los errores cometidos, las palabras no dichas, los conflictos no resueltos y las reconciliaciones pendientes, y como cada uno de estos elementos era parte de un aprendizaje más profundo sobre la vida, la humanidad y la espiritualidad. Finalmente, al acercarse el momento de su despedida, el padre Marcos Gálvez alcanzó un estado de paz y aceptación, comprendiendo que cada instante vivido, cada afecto, cada error y cada acto de servicio habían formado un legado que trascendería el tiempo y permanecería en la memoria de quienes lo conocieron, mostrando un lado humano, vulnerable y profundamente sincero que pocas veces se había revelado públicamente, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerda que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano enfrentando dudas, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, demostrando que la verdadera grandeza reside en la autenticidad, en la valentía de enfrentar los miedos internos y en la honestidad de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada, pública y admirada está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, revelando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Marcos Gálvez tal como nadie antes había escuchado. A medida que el día avanzaba y los sonidos del mundo exterior parecían desvanecerse, la mente del padre Marcos Gálvez se sumergía en recuerdos que abarcaban toda su vida, desde los momentos más simples de la infancia hasta los actos de servicio más complejos de su ministerio, cada memoria cargada de emoción, reflexión y aprendizaje. Evocaba con claridad los primeros días en la escuela y el seminario, las largas horas de estudio y oración, los compañeros que se convirtieron en hermanos y amigos, los maestros que lo guiaron y los retos que enfrentó para mantenerse firme en su fe, mientras cada recuerdo lo hacía sentir a la vez vulnerable y fortalecido, consciente de que cada instante formaba parte de un camino más grande. Surgían también memorias de los momentos más significativos de su ministerio, cada misa celebrada, cada bautizo, cada confesión escuchada con atención y compasión, los abrazos, las palabras de consuelo y esperanza dadas en tiempos de dolor, y como cada uno de esos actos, aunque pequeños, había dejado una huella indeleble en la vida de los demás, haciendo que su existencia tuviera un propósito profundo. Durante estas horas finales, el padre Marcos escribía mentalmente cartas que jamás serían enviadas, llenas de gratitud hacia quienes lo apoyaron, disculpas a quienes pudo haber herido, confesiones sobre errores y decisiones difíciles, reflexiones sobre la trascendencia de sus actos y palabras, y mensajes de consuelo y esperanza para quienes habían compartido su vida, mientras su respiración se volvía más lenta y consciente de la cercanía de su final. Rememoraba también su infancia, los juegos con amigos, los primeros afectos y decepciones, las enseñanzas de sus padres, los momentos de soledad que lo hicieron resiliente y paciente, y como cada experiencia temprana había formado la base de su carácter, su disciplina y su compasión. Su juventud surgía en su memoria con fuerza, los días de estudio, oración y formación, los sacrificios personales, los desafíos enfrentados, los primeros conflictos y reconciliaciones, y como cada experiencia había reforzado su vocación y su fe, enseñándole que los obstáculos y errores eran parte de un aprendizaje más profundo y necesario. Mientras el día avanzaba, su mente recorría cada instante de su ministerio, desde visitas a enfermos y comunidades necesitadas, hasta reuniones con líderes y fieles, cada gesto, palabra y decisión dejando un impacto profundo, y como esas experiencias lo llenaban de orgullo, pero también de humildad y autoconocimiento, surgían reflexiones sobre los errores cometidos, las palabras no dichas, las reconciliaciones pendientes y los momentos de tensión y duda, comprendiendo que todo ello formaba parte de la totalidad de su vida y de su legado, y que incluso los errores y dificultades tenían un valor profundo. Finalmente, al aproximarse el momento de su despedida, el padre Marcos Gálvez alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado vulnerable, humano y profundamente sincero, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerda que detrás de cada líder espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que pocas veces se conocen, demostrando que la verdadera grandeza reside en la autenticidad,
en la valentía de enfrentar los miedos internos y en la honestidad de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre. En la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada, pública y admirada está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa, revelando finalmente la fuerza, humanidad y profundidad del padre Marcos Gálvez tal como nadie antes había escuchado. Finalmente, al concluir su profundo recorrido interior, el padre Marcos Gálvez alcanzó un estado de paz y aceptación, mostrando al mundo un lado humano, vulnerable y sinceramente auténtico que pocas veces había sido revelado públicamente, dejando un testimonio de introspección, emociones y experiencias que recuerdan que detrás de cada figura espiritual existe un ser humano enfrentando recuerdos, arrepentimientos y emociones que rara vez se conocen, un relato que demuestra que la verdadera grandeza reside en la autenticidad con la que enfrentamos nuestros miedos internos y en la valentía de abrir el corazón, dejando un legado de humanidad, sinceridad y valentía que permanecerá para siempre en la memoria de quienes lo conocieron, recordando que cada instante vivido, cada afecto y cada error forman parte de la totalidad de lo que somos y de lo que dejamos atrás, y que incluso la vida más dedicada y admirada está tejida de emociones, experiencias y decisiones que trascienden el tiempo, la fama y la percepción externa. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes, confesiones inéditas y relatos que te dejarán sin palabras, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, porque cada historia tiene un mensaje que puede cambiar tu forma de ver el mundo y la vida misma.